Entonces les decía, L'Hopital es una regla todavía más poderosa porque la puedo aplicar no solo a la indeterminación cero sobre cero e infinito sobre infinito, sino también a otro tipo de indeterminaciones que son cero por infinito, uno a la infinito y cero a la cero. Obviamente L'Hopital no se aplica inmediatamente sobre esa indeterminación, sino que esas indeterminaciones eventualmente, a través de un proceso aritmético previo, se van a convertir en cero sobre cero o infinito sobre infinito. El objetivo, pues, es que si yo tengo un límite de alguna función, digamos con esta forma, cuando x tiende a algún valor en particular, puede darme ya sea cero por infinito o puede darme uno al infinito o cero a la cero. En ese caso, cualquiera de estas determinaciones, voy a expresarlo mejor de otra forma, es decir, este límite me puede quedar cero por infinito, uno al infinito o cero a la cero. Y en todos esos casos vamos a tener que realizar un proceso algebraico a través de álgebra, obviamente, para convertirlas ya sea a cero sobre cero o a infinito sobre infinito, donde en estas indeterminaciones es donde ya podríamos nosotros aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, primeramente vamos a empezar con la indeterminación que tiene la forma cero por infinito. ¿Ok? Digamos que esta es la indeterminación más específica de remover. Vamos a decir nosotros que una indeterminación cero por infinito se convierte en cero sobre cero o infinito sobre infinito a través de un único procedimiento, de un único paso. ¿Cuál es ese paso? Bajando al denominador o como denominador cualquiera de los términos. Ahora, que diga cualquiera de los términos, en realidad, pues sería relativo. Tú vas a convertir la indeterminación cero por infinito en cero sobre cero o infinito sobre infinito, bajando como denominador a la expresión, digamos, más sencilla. Es decir, aquella cuya derivada sea más simple o aquella cuya derivada no se vaya a ciclar o aquella expresión que al bajarla quede expresada de forma más sencilla. Y ahí ya vas a poder utilizar L'Hopital. Si ves que la indeterminación no se quita, entonces puedes hacer la prueba bajando al otro término. Y en uno de los dos te va a quedar cero sobre cero o te queda infinito sobre infinito. ¿Ok? La idea es bajar al término más sencillo. Y como eso es en realidad el único paso que hay que tener en cuenta, pues vamos a pasar directamente a los ejemplos. En el primero, uno bastante clásico, bastante conocido, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x por la raíz de x. Lo primero que hacemos, siempre que trabajamos con límites, es evaluarlo. Si aquí nosotros lo evaluamos, nos va a quedar
e a la menos infinito por la raíz de infinito, y como en este caso infinito está representando un número de magnitud excesivamente grande, e a la menos infinito, ya lo habíamos mencionado ayer, es una exponencial decreciente que converge al valor de cero. Si yo calculo la raíz cuadrada de un número excesivamente grande, pues el resultado va a ser un número también excesivamente grande. Entonces vean que después de la evaluación me queda la indeterminación 0 por infinito. Nosotros tenemos que decidir cuál de ellos se tiene que bajar, porque lo que nos compete ahora es convertir a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito. En este caso voy a hacer la comparativa entre las dos expresiones. ¿Qué pasa si bajo uno o qué pasa si bajo el otro? Pero ustedes cuando estén resolviendo los ejercicios, obviamente van a hacerlo de una sola manera. ¿Cuál? Pues la que más les convenga. Entonces, ok, voy a decir que en el primer caso decido bajar a la exponencial. Bajamos e a la menos x y acá lo que vamos a hacer es bajar la raíz de x. Recuerden que raíz de x es lo mismo que x a la 1/2. Entonces, si aquí hago esto, me va a quedar límite cuando x tiende a infinito. Arriba tengo raíz de x, pero ahora, cuando decida bajar a la exponencial, ¿qué va a suceder con su potencia? Que ahora es positiva. Y evaluamos. ¿Qué va a quedar entonces? Raíz cuadrada de infinito sobre e a la infinito, y esto me queda ahora infinito sobre infinito. Entonces es cierto, para convertir esa indeterminación, realmente necesito solo bajar uno de los términos. ¿Qué hubiera pasado si hago lo contrario? Tendríamos entonces límite cuando x tiende a infinito. Ahora voy a bajar a la raíz. Arriba me queda e a la menos x. Y si bajo raíz de x, ahora tendría x a la menos 1/2. O lo que sería lo mismo, que sea un poquito más explícito el asunto, tendríamos e a la menos x entre 1 sobre la raíz de x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Simplemente el denominador lo convertí en una expresión de división, una expresión racional, bajando el denominador, perdón, bajando el término al denominador. Y me interesa hacerlo así para que podamos ver qué pasa al evaluar. Arriba voy a tener e a la menos infinito y abajo tendría 1 sobre la raíz de infinito. Tenemos una idea ya de que es e a la menos infinito, es un número que se acerca a 0. ¿Y qué pasa con 1 sobre la raíz de infinito? Bueno, raíz de infinito, podemos decir que sigue siendo infinito. Y cuando yo divido 1 entre infinito, eso es un número extremadamente pequeño que puede ser considerado como 0. Entonces, el problema puede resolverse de dos formas. Ya sea que bajes 1, tienes esta indeterminación, ya sea que bajes el otro, tienes esta otra indeterminación, pero en ambos casos, tanto esta indeterminación como esta pueden ser tratadas a través de la regla de L'Hopital. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Voy a resolver el caso en el que bajemos, por ejemplo, a la exponencial. Ustedes quizá podrían trabajar con esto como ejercicio adicional. Entonces voy a resolver esto. L'Hopital, recuerden, solamente se puede aplicar en estos dos tipos de indeterminaciones.
Entonces, ya que convertí la indeterminación, ahora sí ya puedo aplicar la regla del L'Hopital. Y si aplico la regla del L'Hopital, significa que voy a tener un límite equivalente. El límite cuando x tiende a infinito. Pero ahora voy a derivar tanto arriba como abajo. ¿Qué me queda la derivada del numerador? Me queda 1 sobre 2 raíz de x. Y abajo me sigue quedando exactamente e a la x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si evalúo aquí, ¿qué nos va a quedar? Bueno, vamos a reescribir mejor, antes de evaluar. Reescribir en realidad nomás es aplicar la regla de la tortilla para que el numerador, recuerden, aquí hay un 1 hipotético, me quedaría 1 entre 2 raíz de x por e a la x. Apliqué el L'Hopital, reordené los términos, que simplemente fue lo que hicimos, reordenar, y ahora sí ya podemos evaluar. Si evaluamos, vamos a tener 1 sobre 2 raíz de infinito por e a la infinito. Esto, a final de cuentas, me queda 1 sobre infinito. Y 1 entre una cantidad muy grande, sabemos que va a ser 0. Entonces, eso es en general la forma en la que se resuelve una indeterminación 0 por infinito. Ustedes deciden cuál término bajar. Preguntas. Profe, ¿por qué e a la menos infinito es cero? Porque es una exponencial decreciente. Mira, de la unidad 2 ya habíamos visto nosotros que las exponenciales tenían básicamente estos comportamientos. Esto sería una función e a la x, una base numérica que se está elevando a una potencia cada vez más grande. O sea, eso significa que voy a tener e a la 0, luego e a la 1, luego e a la 2 y así sucesivamente hasta e a la, no sé, un número muy grande, 1 por 10 a la 6. ¿Qué va pasando con todos estos números? Van siendo cantidades cada vez más grandes. Empiezan en 1 y luego van aumentando, así hasta que la función llegue hasta infinito. Pero hay otro tipo de exponenciales, bueno, hay otro comportamiento, mejor dicho, de las exponenciales, que en lugar de que crezcan infinitamente, sin límite, decrecen. Y esas funciones se representan de esta manera. Y una forma de una ecuación con ese comportamiento podría ser e a la menos x. Cuando x vale 0, e a la 0 sabes que es 1. Pero luego si tienes e a la menos 1, e a la menos 2, e a la menos 3, así sucesivamente, para cada uno de estos valores de x, en realidad lo que estás teniendo es e a la menos 1, lo puedo expresar como 1 entre e. E a la menos 2 puedo expresarlo como 1 entre e cuadrada. E a la menos 3 como 1 entre e al cubo. Recuerda que es un número 2.71 y algo. Pues resulta que el denominador es un número cada vez más grande. Y 1 entre un número cada vez más grande será un número cada vez más pequeño, hasta el punto en el que prácticamente el número sea tan pequeño que ya no logras distinguir si la curva está por arriba del eje X o está exactamente en el eje de las X. Ok, pero todo eso es
de acuerdo a lo que ya habíamos visto en la unidad 2. ¿Sí Profe, que? gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio de la misma indeterminación. Ahora vamos a resolver el límite cuando x tiende a infinito y la expresión sería x por el seno de 1 sobre x. 1 sobre x, tengan en cuenta, es el argumento de seno, así que no puedo cancelarlo, no le puedo hacer nada algebraicamente. Y si ese límite lo evaluamos, vamos a tener, obviamente, x vale infinito por el seno de 1 sobre infinito. 1 sobre infinito, podemos decir, es 0. Y el seno de 0 es 0. Entonces, este límite me da la indeterminación 0 por infinito. Hay que convertirla a una de las indeterminaciones con las que trabaja L'Hopital. Entonces vamos a convertir la indeterminación. ¿Cuál de esos dos términos resulta más sencillo? X, que al bajarlo es 1 sobre X, o seno de 1 sobre X, que al bajarlo se convertiría en cosecante de 1 sobre X. Bajar la X. Bajar la X es el término más sencillo. Entonces, puede ese ser un criterio en algún momento para determinar cuál bajas. Si la indeterminación no se quita, dices, bueno, borras todo, comienzas de nuevo bajando al otro término. Entonces ahora tendríamos nosotros límite cuando x tiende a infinito. En el numerador sigo dejando al seno de 1 sobre x. Pero ahora acá, cuando baje a x, me va a quedar x a la menos 1. Y si evalúo ahora esa expresión equivalente, ya vimos que seno de 1 sobre infinito es 0. ¿Y qué pasa con infinito a la menos 1? Es lo mismo que 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito lo manejamos como 0. Entonces, ok, ya convertí la indeterminación. Ahora sí, ya puedo utilizar la regla de L'Hopital. Si aplicamos L'Hopital, tendremos límite cuando x tiende a infinito. En el numerador, cuando derivo a seno, dice que va a ser coseno de u, que es coseno de 1 sobre x, por la derivada de 1 sobre x. Acuérdense, coseno de u por la derivada de u. Y abajo, pues también voy a derivar respecto a x, ¿a quién? A x a la menos 1. Y x a la menos 1 también la puedo expresar como 1 sobre x. Entonces resulta que cuando aplico L'Hopital, estas dos cantidades son exactamente iguales, se están simultáneamente multiplicando y dividiendo, y el único límite que me queda sería el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? Del coseno de 1 sobre x. Aquí, por obvias razones, no puse el resultado de las derivadas, porque a final de cuentas, ponga el resultado o no, ambos términos siguen siendo iguales, representan la derivada de la misma expresión, entonces directamente de una vez las cancelé. Y después de aplicar la regla del L'Hopital, evaluamos.
1 sobre infinito, decimos que es 0. Y coseno de 0, 1. Listo. Se resolvió el límite. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna. Perfecto. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vean que es bastante mecánico, conviertes, aplicas L'Hopital, si es necesario reescribes, evalúas y listo. En este otro ejemplo vamos a resolver ahora límite cuando x tiende a 0 de x cúbica, pero ahora por la cotangente de x. Evaluamos. ¿Saben? ¿Se acuerdan de cuánto era cotangente? Recuerden que cotangente de x es lo mismo que 1 sobre tangente. Entonces, cuando evalúo 0 al cubo, me queda 0 por la cotangente de 0. Pues es lo mismo que 0 por 1 sobre tangente de 0, que es lo mismo que 0 por tangente de 0. ¿Cuánto da? 0, muy bien. Y 1 sobre 0, en términos prácticos, decimos que termina siendo infinito. ¿Ok? Aquí a lo mejor faltaría indicar que es a la derecha de 0, pero pues es irrelevante. A nosotros nos interesa que sea infinito. No hay una excepción para el caso en que sea 0 por menos infinito o 0 por más infinito. El proceso es igual. Entonces, ok, ya, y dice todo esto simplemente para evaluar. Ustedes directamente pudieron haber puesto ahí en su calculadora cotangente de 0. Tengo esa indeterminación, la voy a convertir. Convertimos la indeterminación y ¿qué término podríamos bajar? La x cúbica. Ok, vamos a ver qué pasa si bajamos a x cúbica. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a 0 de cotangente de x sobre x a la menos 3. Recuerden que x a la menos 3 es exactamente lo mismo que 1 sobre x cúbica. Y evaluamos. Ya sabemos que cotangente de 0 resultó en infinito y 1 sobre 0 al cubo, pues también para fines prácticos es infinito. Vamos a aplicar L'Hopital. Derivamos tanto arriba como abajo. Vamos al formulario, la derivada de cotangente, en el que les proporcioné, dice que es menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u. Entonces aquí sería menos cosecante cuadrada de x, y la derivada de x es 1. Derivo abajo y me quedaría menos 3x a la menos 4. Menos entre menos me queda más. Entonces esto es lo mismo que tener la cosecante cuadrada de x sobre 3x a la menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Recordando cuánto vale cosecante cuadrada. ¿Cuánto vale cosecante? Pues cosecante de x es lo mismo que 1 sobre seno de x.
Entonces, a lo mejor su calculadora, si no llega a tener cosecante, pues ya te sabes la relación que hay. Y entonces, si uso esa expresión para evaluar, ahorita ya lo único que sigue es evaluar. En el denominador no hay problema, porque 3x a la menos 4, 3x a la menos 4 es lo mismo que 3 sobre x cuarta, que cuando lo evalúo sería 3 sobre ¿quién? Sobre 0 Y 3 sobre 0, infinito. infinito. Arriba. Si yo lo evalúo, si uso esta expresión para evaluar, sería 1 entre el seno de 0. Seno de 0, 0. 1 sobre 0, infinito. Entonces, ¿qué pasó? Que al aplicar la regla del L'Hopital, sigo teniendo exactamente la indeterminación. Bueno, no la misma, ¿no? Igual no importa que sea la misma. Lo que sí es que sigo teniendo una indeterminación removible. ¿Qué tendría que hacer otra vez? ¿Cuál sería la idea más básica para hacer esto? Volver a convertir. Volver a derivar. Ok, volvemos a derivar. Nuestra opción más instintiva sería aplicar L'Hopital otra vez. Otra vez. Si aplico L'Hopital otra vez, creo que empezamos a darnos cuenta que las expresiones se van a complicar cada vez más. Porque, por ejemplo, ahora para derivar esto, voy a tener que utilizar la regla de U a la n. La derivada de la cosecante cuadrada de x, voy a ponerlo aquí, para no brincarme tantos pasos, cosecante cuadrada de x, acá también voy a derivar 3x a la menos 4, me queda el límite cuando x tiende a 0, y si empezamos a derivarlo de arriba, con la regla de U a la n empezando, sería 2n por U a la 2 menos 1, me queda nomás cosecante, por la derivada de cosecante de x. Falta hacer esta derivada. Y abajo me quedaría menos 12x a la menos 5. Voy a sacar estas constantes. Sería negativo. 2 entre 12, pues es lo mismo que un sexto. Por propiedades de linealidad de los límites lo voy a sacar. Y nomás me quedaría cosecante de x. Y la derivada de la cosecante, pues es la fórmula 18 de nuestro formulario. Sería menos cosecante de u por la cotangente de u por la derivada de u. Y el signo menos que va a salir de esta derivada, lo voy a sacar también de esta derivada y esto terminará siendo positivo. Entonces aquí ya nomás sería cosecante de u, cosecante de x por la cotangente de x entre simplemente x a la menos 5. Y ya nomás para acomodar estos términos, me quedaría un sexto del límite cuando x tiende a 0 de la cosecante cuadrada de x por la cotangente de x sobre x a la menos 5. Entonces, ok, ya apliqué el L'Hopital. Y nomás hice un poquito rápido la derivada de cosecante, pero como referencia, aquí lo pondré, fue menos cosecante de x por cotangente de x. Y como ya usé el L'Hopital, lo que esperaría es que la indeterminación se vaya. Ahora tengo que evaluar en 0. Cotangente de 0.
Pues acá lo teníamos, miren acá arriba. Es lo mismo que tangente de 0, me va a quedar infinito. Cosecante de 0, vimos que es infinito. Entonces arriba sigo teniendo infinito y abajo sigo teniendo infinito. Porque es lo mismo que 1 entre 0 a la 5. 1 entre 0 a la 5 es 1 entre 0, 1 entre 0 es infinito. Y en este punto tendría sentido volver a aplicar la regla del L'Hopital. No. No, porque el numerador, al derivarlo, ahora tendría que usar la regla de U por B y luego la regla de U a la N, y abajo en el denominador siempre voy a tener una potencia negativa. Y la derivada de una expresión con potencia negativa siempre sigue siendo una potencia negativa. Derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2. Derivada de x a la menos 2 sería menos 2x a la menos 3. Entonces su potencia siempre va siendo negativa y siempre voy a tener como consecuencia, al evaluar en 0, un infinito. Entonces decidí bajar el x cúbica para que vean qué pasa o qué podría llegar a pasar cuando bajas el término incorrecto. ¿Qué puede pasar? Se te cicla el problema y nunca vas a poder encontrar esa solución. Entonces podemos concluir aquí que lo que sucedió es que al bajar el término incorrecto, la indeterminación se cicla. ¿Qué significa que se cicle? Que no se remueve. Y por el ejemplo vemos que por más que aplique el L'Hopital, pues no, nunca se va a quitar esa indeterminación. O bueno, puede que nunca se quite. Entonces dices, ok, si ya se me cicló el problema, pues lo que puedo hacer es que en lugar de haber bajado ese término, hubiéramos bajado ¿a quién? A la cotangente. Perfecto. Entonces, lo que haremos ahora es, pues mejor bajamos al otro término. Mejor bajamos al otro término. Sí está claro por qué ahora tenemos esa necesidad de bajar al otro término. La indeterminación no se quitó. No hay forma de que se vaya a quitar. Entonces dices, ok, no entramos en pánico. Voy a tener otro límite cuando x tiende a 0. Pero ahora, si decidimos bajar a cotangente, me va a quedar x cúbica entre cotangente a la menos 1 de x. ¿Y a qué es igual cotangente a la menos 1? Cotangente a la menos 1 de x es lo mismo que 1 sobre cotangente. ¿A qué es igual cotangente? A 1 sobre la tangente de x. Y si aplico la regla de la tortilla, pues esto me va a quedar siendo tangente de x. Entonces, para eso, el denominador, pues estoy reescribiendo a la expresión. En lugar de poner cotangente a la menos 1, pongo tangente de x. Y arriba me queda x cúbica. ¿Sí? Nomás se reescribió. Ahora evaluamos. ¿Qué nos queda en el numerador? Si x vale 0, me va a quedar 0 al cubo es 0. Y tangente de 0, 0.
Entonces, ok, la indeterminación sí se quitó. Ahora sí puede, bueno, perdón, la indeterminación sí se removió, sí, perdón, se convirtió. Ahora sí puedo aplicar la regla del L'Hopital para tener ¿qué límite? Límite cuando x tiende a cero en el Es numerador, perdón, 3x cuadrada. 3x cuadrada, así es, Nicole. Y en el denominador, la derivada de tangente, de acuerdo a nuestro Es formulario, fórmula 15, dice que es secante cuadrada de x por la derivada de x que vale 1. Ok, aplicamos L'Hopital, evaluamos. Si x vale 0, voy a tener aquí 0. Y secante de x, ¿a qué es igual? A 1 sobre coseno de x. Por lo tanto, secante cuadrada tendría que ser 1 sobre coseno cuadrado. ¿Y cuánto vale coseno al evaluarse en 0? Vale 1. Y 1 entre 1 me va a quedar 1. Y a final de cuentas, 0 entre 1, 0. Pues resulta que este límite, cuando x tiende a 0, vale 0. Pero comparen las dos situaciones. A lo mejor sí se perdió mucho tiempo en ese ejercicio, pero ya queda evidencia de qué pasa en esta indeterminación cuando decidimos bajar el término, entre comillas, incorrecto. Se me cicla la indeterminación o no se puede resolver o tengo algún problema por ahí. Entonces la alternativa que nos queda es mejor decidir bajar al otro término y de esa forma, vean nomás, en 2 pasos se convierte la indeterminación, se aplica el L'Hopital y ¡pum! Ya quedó resuelto el límite. Preguntas.